Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio ya a nuestra tercera clase de física, correspondiente al tercer parcial. El día de hoy cerramos totalmente las dos primeras unidades del libro, lo que significa la parte de cinemática. Ya a partir de la siguiente semana empezamos a ver un tema nuevo, que es el tema de la fuerza. Al inicio un poco más sencillo porque es parte conceptual, y lo más complejo es explicar, de cierto modo, que aprendan a elaborar diagramas de cuerpo libre para poder resolver correctamente los ejercicios de leyes de Newton, que es lo que hace enfoque la unidad 3, todas las leyes de Newton. Ok, entonces, como ya es costumbre, por favor, compañeritos que no han activado cámara, por favor, ya les empiezo a nombrar, ya tomo la asistencia. Muy atentos a la lista, por favor. Leonela Guiñaga. Presente. María Andrade. Presente. Ariana Balseca. Ariana. Helen Baus. Malena Camacho. Presente. Génesis Campuzano. Presente. Justin Castillo. Presente. Tiffany Chong. Presente. Esther Escobar. Presente. Julio Estrella. Julio. ¿No está el compañero? Julio Estrella, no. Leonardo Freire. Presente. Hilary García. Hilary García. Bueno, recién se incorpora. Paul Hoyos. Carlos Intriago. Carlos. Justin Jaramillo. Presente. Vanessa Loaiza. Presente. Eduardo López. Presente. Emily Luzárraga. Presente. Anaís Macías. Presente. Ángel Macías. Presente. José Mogro. Presente. Ashley Alcántara. Ashley Morillo. No. Maeva Pinargote. Presente. Justin Pincay. Matthew Reyes. Matthew. Iker Solís. Iker Solís. Kiara Solórzano. Kiara Solórzano. Por favor, los que están con cámaras apagadas, necesito que habiliten las cámaras. Okay, va llegando Paul. Va llegando Helen. A ver, me quedé por Kiara. No me contestó Kiara. Amy Valiente. Presente. Y Daniela Vinuez. Presente. Ok, gracias. Déjenme ver. Estamos. Bueno, aquí viene Kiara y Julio. ¿Ya se me puso asistencia? Sí, Mati, tranquilo. Julio Estrella y Kiara Solórzano. Ok, entonces tengo 1, 2, 3, 4 compañeros de un total de 29 estudiantes. 4 compañeros de un total de 29 estudiantes. Estamos bien. Ok, listo, por favor. Bueno, Maeva me está indicando algo el tema de la cámara. Emily, ¿ocurre algo con cámara? Ok, gracias. Génesis. Vanessa, Justin y Kiara, la cámara, por favor, para poder iniciar. Sí, Helen, ya te puse la asistencia. Buenos días, bienvenida. Vanessa y Justin son los únicos que me hacen falta. Mister, ¿puede revisar lo que le envié? Ok, Justin, pero a ver, Maeva y Justin, que son los que están justificando el tema de cámara a través del chat, igual deben enviar al correo info Olimpia, su representante, el tema de la cámara, por favor. Deben justificar al correo que les voy a compartir en este momento. Es la indicación de coordinación. Toda justificación debe ir directo al correo que les voy a compartir en este momento. Sea asistencia o sea problema técnico, por favor justifican ahí.
Recuerden que la clase es grabada, entonces estoy de cierto modo indicando el por qué ustedes no han habilitado la cámara. Ok, entonces voy a compartirles la pantalla de lo que está preparado para hoy. Voy a subir lo que es la última tarea de este parcial. La he hecho de forma colaborativa. Esta tarea ya se la subo a su plataforma. La he indicado como colaborativa, pero voy a dar dos opciones. Aquel estudiante que por algún motivo no trabaja colaborativamente, la puede entregar solo, o los que vayan a trabajar en grupo, mínimo 2 integrantes, máximo 3. ¿Ok? Mínimo 2, máximo 3. No más allá de eso, por favor. Son 2 ejercicios sobre movimiento parabólico que voy a explicar en este momento y una pequeña investigación del tema nuevo que veremos a partir de la próxima clase. ¿Ok? Hasta ahí llegan lo que es tareas en este parcial. La siguiente voy a habilitar una actividad en línea de EducaPlay tipo lección, netamente conceptos, y con eso completaríamos tercer parcial. Recuerden que la siguiente semana es la última semana completa, porque la semana del 21, de acuerdo a lo que se les compartió del tema de los proyectos, el 24 ya empieza la presentación de proyectos. Quiere decir que 21, 22, 23 serían clases, y a partir del 24 empieza evaluaciones del tercer parcial, que son los proyectos. ¿Cómo va el tema proyectos y tema portafolio? Estamos ya totalmente claros con ese tema, ¿verdad? Recuerden, portafolio, una carpeta principal de la materia, dentro de ella 3 subcarpetas, primero, segundo, tercer parcial. En cada una de ellas deben estar guardadas sus tareas, sus archivos de tarea, y adicional se les pidió, por favor, a partir del segundo y tercer parcial, lo que es resumen o mapa conceptual de las clases recibidas, ¿no? Así estamos manejándonos en ambas materias, por favor. Ok, entonces aquí pueden ver, son 3 ejercicios, ya lo vamos a ver hoy, netamente ejercicios de movimiento parabólico, y una pequeña investigación, 5 preguntas sobre el tema que veremos la siguiente clase, que ya es un tema totalmente diferente. Hasta hoy vemos cinemática, esto ya corresponde a dinámica. Ok, ya se la subo en plataforma, ustedes eligen los grupos. En el caso de que algún compañero desee ser integrado a un grupo, me escribe por interno o puede realizar la tarea individualmente. Ok, les doy esas 2 opciones. Listo, entonces déjenme mostrarles la diapositiva. Está preparada para el día de hoy. Por favor, muy atentos. Este tema es un poquito complejo. Necesito que estén atentos, ¿no? Movimiento parabólico, como lo habíamos visto en la clase anterior, se lo conoce así porque matemáticamente esta gráfica se conoce como parábola. Es una gráfica de una ecuación cuadrática. No estoy seguro si ustedes ya vieron ese tema en matemática, el tema de gráficas. Creo que solo han visto ecuación lineal, una recta inclinada, ¿verdad? Pero cuando ya trabaja en ecuaciones cuadráticas, donde la variable tiene como índice el 2, estas ecuaciones cuadráticas generan una parábola, que no es otra cosa que como una especie de U, que puede estar abierta hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados, ¿ok? Entonces se le llama parabólico porque describe esa forma de gráfica, y obviamente en las ecuaciones tenemos variables cuadráticas, por eso se genera una parábola. ¿Qué ocurre en este movimiento? Por favor, quiero que vean claramente, ¿no? Miren, del punto de partida del objeto hasta el punto de llegada al mismo nivel, ¿sí? Como lo pueden ver, eso se conoce como alcance máximo. Desde donde parte hasta donde cae el objeto, se lo conoce como alcance máximo. Mientras que desde donde parte hasta donde llega o sube el objeto totalmente, esto se lo conoce como altura máxima, ¿no? Va a haber un punto en donde el objeto llega, se detiene y ahora empieza a caer. Ese punto, ¿sí? Ese punto es lo que se conoce como altura máxima, la altura máxima que alcanza el objeto. ¿Qué más deben tener en cuenta? Recuerden que el movimiento parabólico es un movimiento en 2 dimensiones. 2 dimensiones. Entonces, si hablo de posición, debo tener el valor en X y el valor en Y. Y si hablo de velocidad,
voy a tener, como pueden ver, un valor de velocidad inicial, pero como está fuera del plano de referencia, trabajo con el tema de las componentes, lo que vimos en vectores. ¿Qué más deben tener claro, por favor? Miren, en X, en el movimiento en X, la velocidad, la componente de la velocidad en X, siempre va a ser la misma. Miren el gráfico. Siempre el vector velocidad va a ser el mismo. Un vector apuntando hacia la derecha totalmente horizontal. Miren el vector Bx, ¿sí? El vector más pequeño, el que está en el eje de las X. Siempre va a ser el mismo valor, porque en X se estudia MRU. MRU, recuerden que en MRU la velocidad era constante, ¿no? Entonces, como pueden ver en X, el vector velocidad es el mismo. ¿Quién es el que está cambiando en este movimiento? La componente Y de la velocidad debido a la gravedad, ¿verdad? La gravedad. Si yo lanzo un objeto con una velocidad inicial, obviamente al inicio el vector lo pueden ver que está representado con un gran tamaño. Debido a la gravedad, ese vector en Y va a ir disminuyendo, ¿verdad? Pueden ver, va a ir disminuyendo hasta que en la altura máxima la componente Y de la velocidad se hace cero. La componente de Y de la velocidad se hace cero. ¿Ok? Luego que empieza a caer, en cambio, como ya va a favor de la gravedad, la velocidad en Y va a empezar a aumentar de tamaño, pero esta vez apunta hacia abajo, ¿no? Primero apunta hacia arriba la componente Y de la velocidad y luego empieza a apuntar hacia abajo. ¿Ok? Entonces, en X yo tengo MRU y en Y yo tengo MRV. ¿Debido a qué? A que existe la gravedad, que es un vector que apunta hacia abajo, por lo tanto, ese valor de gravedad negativo, ¿no? Vamos a ver las ecuaciones, por favor. Las características, ¿no? De este movimiento. Primero, siempre vamos a tener una velocidad inicial y un ángulo de inclinación. Vamos a tener una velocidad inicial y un ángulo de inclinación. Este movimiento define una trayectoria parabólica. La velocidad en el eje X, como lo indiqué, no varía, se mantiene constante. En X aplicamos MRU. Tenemos un ángulo de lanzamiento, como indico, vamos a tener velocidad inicial y un ángulo de lanzamiento para poder hallar las componentes de la velocidad. La aceleración en este movimiento es constante y es la gravedad, lo mismo que vimos en movimiento variado. Es un movimiento en el plano XY, dos dimensiones, y por lo tanto en X vamos a tener MRU y en Y MRV. Ok, entonces déjenme compartirles un momento la pizarra virtual para que esté un poco más claro este tema. Déjenme ver dónde habilité la pizarra. Aquí creo que está habilitado. Ok. Déjenme borrar algo de aquí para poder trabajar con ustedes. Déjenme, ya les muestro la pizarra para que quede clara esta parte, por favor, de lo que estamos trabajando en MRU y en MRV. Este tipo de movimientos, sí, ya les muestro las ecuaciones. Hay ecuaciones directas para calcular, por ejemplo, alcance y altura máxima, tiempo de subida, tiempo de vuelo. Ya les indico qué son cada una de esas variables. Pero lo clave aquí también es que ustedes sepan hallar posición y velocidad en este movimiento. Ok, estamos trabajando movimiento parabólico. Tomen apuntes, por favor. Movimiento parabólico. ¿Ya? Es un movimiento en dos dimensiones. Si me hablan de posición, yo tengo que dar el valor en X y tengo que dar el valor en Y cuando hago referencia a posición. Mientras que cuando hablo de velocidad, nosotros vamos a tener que trabajar con la componente X y con la componente Y de la velocidad. Esto ya lo vimos en vectores, cómo sacar componentes de un vector, ¿verdad? Entonces, si me piden posición, yo debo estar totalmente claro de que en mi respuesta yo debo dar tanto el valor para X como el valor para Y. Mientras que si me piden velocidad, aquí quiero que estén atentos, por favor. Si me piden velocidad, yo trabajo con las componentes y una vez que tengo sus componentes, me toca hallar el módulo de la velocidad. Si el ejercicio me pide componentes de velocidad, ahí quedaría la parte de valores, ¿no? Pero si me pide netamente velocidad, significa que yo debo hallar el módulo de esa velocidad en términos de las
componentes. ¿Ok? Recuerden que en el eje X, en el estudio del eje X, vamos a tener MRU, y en Y vamos a tener MRV. ¿Ok? MRV. Vamos a tomar ya en cuenta que aquí la gravedad, por ser un vector que apunta hacia abajo, ¿verdad? La vamos a tomar ya con su signo, menos 9,8 metros sobre segundo. Por favor, en las ecuaciones vamos a trabajar ya directamente con la gravedad con su signo de referencia. Como apunta hacia abajo, va a ser negativo. ¿Ok? Esta sería la parte del resumen de movimiento parabólico. Si en mi ejercicio me piden posición, yo debo hallar el valor de X y el valor de Y. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Y si me piden velocidad, si yo tengo sus componentes, al final la respuesta debo dar la magnitud de la velocidad. ¿Ok? Déjenme mostrarles las ecuaciones, por favor, que ustedes ya las conocen. Simplemente ya vamos a tomar en cuenta el valor negativo de la gravedad. Estamos trabajando en 2 dimensiones, entonces estamos tomando en cuenta ya todo el sistema de referencia. A ver, entonces les muestro, por favor, para que tengan apuntes. Estas son las ecuaciones de movimiento parabólico. ¿Sí? Miren, en X es MRU. No se asombren, por favor, aquí, no digan, mister, esas ecuaciones no nos han explicado. Ok, en X, como pueden ver aquí en esta ecuación, es MRU. ¿Cómo yo hallaba una posición MRU? Multiplicando la velocidad por el tiempo, ¿verdad? Eso era MRU, velocidad por tiempo. Pero recuerden que aquí la velocidad me toca descomponerla en sus, hallar las componentes de la velocidad. Por lo tanto, ya habíamos visto en vectores que para hallar la componente X de un vector, era la magnitud del vector por coseno del ángulo, ¿no? Entonces la velocidad aquí la estoy descomponiendo simplemente. Estoy haciendo velocidad en X por tiempo, ¿no? Que así es en MRU. Y aquí era igual la componente X de la velocidad, la magnitud de la velocidad por coseno del ángulo. Solamente han hecho aquí en detalle cómo quedaría ya el despeje de la ecuación. Y las ecuaciones de MRU que ustedes ya conocen, miren aquí, para hallar la posición en Y, era la velocidad inicial, pero en este caso es la velocidad inicial en Y, por eso aplica el concepto de la componente Y de la velocidad por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, ¿no? Como indico, la gravedad la vamos a considerar ya negativo porque estamos respetando el sistema de referencia, por lo tanto, en mi ecuación, este signo más se haría negativo por la gravedad. ¿Qué ocurre con la velocidad final en Y? En cualquier punto se le conoce como velocidad final en Y, es igual a la velocidad inicial en Y, aquí ya está resuelto la componente, más gravedad por tiempo, y asimismo la gravedad ya la tomamos con su signo de referencia, ¿no? ¿Qué otras operaciones deben tener en cuenta? Miren, por favor, para hallar el tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo, ¿qué es el tiempo de vuelo? Es el tiempo durante el cual el objeto permanece haciendo este movimiento. ¿Dónde termina el tiempo de vuelo? Una vez que llega al suelo el objeto. Entonces aquí pueden ver, para hallar tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad inicial dividiéndose para la gravedad. Miren, por favor, 2 veces la velocidad inicial en Y sobre gravedad. Ya aquí ya está tomado en cuenta el signo negativo de la gravedad, como pueden ver. Por lo tanto, solo reemplazamos con su valor, 9,8. Aquí en la ecuación, para llegar a la ecuación final, ya está tomando en cuenta el signo de la gravedad, como lo pueden ver. Entonces, miren, por favor, si me piden tiempo de vuelo, lo único que hago es multiplicar 2 veces la velocidad en Y y dividirlo para gravedad. Si solo quiero tiempo de subida, o sea, hasta que alcance el punto máximo, lo único que hago es dividir velocidad inicial en Y para gravedad. Ya no pongo 2 veces. ¿Por qué? Porque se considera que si el objeto parte de un mismo punto y llega al mismo punto, el tiempo de vuelo sería 2 veces el tiempo de subida. Por eso el número 2 aquí. ¿Ok? Tengo la fórmula de alcance máximo, también lo pueden ver, ya está tomado en cuenta el signo de la gravedad. Por lo tanto, si me piden alcance máximo en un ejercicio, ¿qué debo hacer? La velocidad inicial al cuadrado, dividirla para gravedad y multiplicarla por seno de 2 veces el ángulo. Ya hacemos ejercicios de esto para que quede claro. Y por último, altura máxima,
hay una fórmula directa, ¿sí? Una fórmula directa, o incluso de aquí yo puedo hallar altura máxima reemplazando el tiempo por el tiempo de vuelo. Perdón, por el tiempo de subida. Con eso yo calcularía altura máxima. ¿Cuál es la fórmula directa para hallar la altura máxima? La velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo dividido para 2 veces la gravedad. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Ecuaciones, por favor. Quizás ahorita con lo que he manifestado no está nada claro sobre el tema, pero ya voy a mostrar un ejercicio y que me gustaría que ustedes lo vayan haciendo conmigo para que quede despejado cualquier duda sobre este último movimiento cinemático que estamos viendo. Entonces vamos a hacer este ejercicio que es muy completo, por favor. Me gustaría que ustedes me ayuden a resolverlo. En un cuaderno, cojan los datos, por favor. Miren lo que indica. Un balón se dispara con esta velocidad inicial, 15 metros sobre segundos, con un ángulo de inclinación de 37 grados. ¿Ok? Aquí en este ejercicio me pide todo lo que ustedes después van a tener que hacer en la tarea. Aquí está todo inmerso sobre movimiento parabólico. Si pueden ver, me pide componentes de velocidad, me pide componentes de la velocidad, valores de posición, altura máxima, alcance máximo, la distancia horizontal que alcanza al caer al piso. Entonces, aquí voy a hacer todos los cálculos. Ok, entonces, por favor, necesito que ustedes trabajen conmigo para que quede claro este tema, ¿no? Necesito que solo tengan el valor de la velocidad y el ángulo, ¿no? Yo lo voy a hacer en la pizarra para que ustedes vean. Entonces, la velocidad inicial es 15 metros sobre segundos y un ángulo de 37. Entonces, les voy a compartir pantalla, por favor, atiendan. Voy a hacer ese ejercicio, ¿no? Déjenme borrar aquí. Ok, vamos a borrar esta parte. Y quiero que atiendan, ¿no? El ejercicio me dice que tengo una velocidad, lanzo un objeto con una velocidad de 15 metros sobre segundos a un ángulo de inclinación de 37 grados, ¿no? Estos son los dos datos del ejercicio. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener mi objeto aquí. Supongamos que aquí tengo mi objeto. ¿Ok? Se lo lanza con esa velocidad. ¿Ok? Este es el vector velocidad. Este es el vector velocidad. Y aquí yo tengo los 37 grados. ¿Ok? Yo aquí tengo los 37 grados. Lo que les indiqué, ¿no? Estamos tomando en cuenta el sistema de referencia. Recuerden, el sistema de referencia es el plano cartesiano que ustedes ya conocen, ¿verdad? El vector velocidad está fuera de mi sistema de referencia, es un vector inclinado, está fuera, tiene esta posición, ¿verdad? Como está fuera de mi plano de referencia, yo necesito trabajar con las componentes de ese vector. Ahí como está, no puedo hacer referencia a ningún valor, entonces por lo tanto necesito hallar sus componentes vectoriales. Entonces nosotros habíamos visto ya en una clase anterior de vectores cómo calcular las componentes vectoriales de este ejercicio, ¿verdad? Para hallar la componente X, que es el literal A, me pide las componentes de la velocidad. Necesito hallar la velocidad en X y necesito hallar la velocidad en Y. Esto es el literal A de mi ejercicio planteado. Me dice que un objeto se lanza con una velocidad de 15 metros sobre segundos a un ángulo de 37 grados, ¿no? Entonces, este va a describir una trayectoria parabólica. ¿Ok? Va a describir una trayectoria parabólica. Entonces, inicialmente, como yo en mi ejercicio necesito saber las componentes de la velocidad, eso es lo que vamos a hallar en este momento. Literal A me pide las componentes del vector velocidad. ¿Cómo se hallaban las componentes de un vector en el primer cuadrante? ¿Quién lo recuerda? ¿Cómo saco estos componentes? ¿Quién recuerda? Alguien que me lo indique. ¿Cómo saco la componente X y la componente Y de este vector? Vamos, sin miedo. Si alguien se equivoca, no hay problema. Pero me gustaría escucharlos. El tema de vectores. ¿Cómo saco las componentes de un vector? Vean en sus apuntes. ¿Cómo sacaba las componentes? Si es para sacar un lado
Entonces tenemos que hacer una ecuación de constante menos un elevado. No se te entendió, Leonardo, ¿no? Algo tienes problema de audio o es el internet y no se te entendió. Internet. A ver, les recuerdo, por favor, miren, esto es vectores, les indiqué que por eso vimos vectores, porque en este tipo de movimientos necesito tener conocimientos de ellos. Ok, ¿por qué me pide el ejercicio las componentes de la velocidad? Porque para movimiento parabólico, ustedes van a necesitar estos dos datos. Entonces, de entrada, me pide que haya estos dos valores. Les había indicado en la clase de vectores que para hallar la componente X de un vector, multiplico la magnitud del vector por coseno del ángulo, ¿no? Estas fórmulas van a ser fijas en movimiento parabólico. ¿Ok? La magnitud del vector por coseno, mientras que para la componente en Y es la magnitud del vector por seno del ángulo. Esto ya lo habíamos visto, me gustaría que lo revisen en sus cuadernos. ¿Ok? Me gustaría que lo revisen en sus cuadernos. Listo, entonces, ¿cuál es la magnitud del vector? La magnitud del vector es 15. ¿Cuánto es el coseno del ángulo? El ángulo para mi ejercicio es 37 grados. Entonces sería aquí 15 coseno de 37. Sus calculadoras, por favor, para que me den los datos. 15 coseno de 37, mientras que para la componente en Y sería 15 seno de 37 grados. ¿Ok? ¿Cuánto me daría estas componentes para poder seguir haciendo mi ejercicio? Yo necesito trabajar con componentes porque el vector está fuera del plano de referencia. Recuerden que el plano de referencia es mi plano cartesiano y por lo tanto este vector no coincide con ninguno de los cuadrantes. Por lo tanto, necesito trabajar con sus componentes. 15 coseno de 37, ¿cuánto les da? Calculadoras a la mano. Mister, sale 11,97, pero se lo podría redondar a 12, ¿verdad? Sí, se lo puede redondear a 12 o podemos trabajar con 11,98 también. 11,98 metros sobre segundos. Estamos trabajando con una velocidad, sería metros sobre segundos. Esa sería la componente en X. ¿Cuánto sería la componente en Y? ¿Cuánto da la componente en Y? 9,03. 0,3. Ok, 9,03 metros sobre segundo. Ok, hemos cumplido el literal A. Les repito, este paso siempre deben hacerlo en movimiento parabólico, porque en las ecuaciones yo necesito la componente X o necesito la componente Y de la velocidad. Ok, entonces este paso siempre lo deben trabajar en movimiento parabólico, así el ejercicio no lo pida, es un dato implícito que necesito saber. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, miren, si me piden el alcance, para yo hallar alcance sería hasta aquí, ¿verdad? De donde parte hasta donde cae. Si me piden el alcance, yo necesito la componente de la velocidad en X, que sería este valor, y para hallar su alcance me haría falta el tiempo de vuelo. El tiempo desde que parte hasta donde cae. Entonces multiplico esto por el tiempo de vuelo, que ya les indiqué cómo calcularlo, y con eso yo puedo hallar alcance. Entonces tengan en cuenta esta fórmula. Para el tiempo de subida, ¿qué significa el tiempo de subida? ¿Ok? El tiempo que le toma al objeto llegar a su altura máxima y empieza a caer. ¿Cómo hago ese tiempo de subida? La componente de la velocidad en Y, la velocidad inicial sería este valor, dividido para la gravedad. Con eso yo puedo hallar tiempo de subida y tienen una ecuación. Tiempo de vuelo también, como les indicaba, si el objeto parte de una posición y llega a la misma, el tiempo de vuelo es 2 veces la velocidad inicial en Y, que la acabamos de hallar, la velocidad inicial en Y la acabamos de hallar, sería 903. Estos son velocidades iniciales, ¿verdad? Son velocidades iniciales. Lo podemos poner aquí, velocidad inicial. Lo único que deben tener en cuenta es que la velocidad inicial en X siempre va a ser la misma para todo. Y esto sería dividiéndose para el valor de gravedad 9,8. Ya sin tomar en cuenta el signo, porque para hallar esas ecuaciones ya se puso el signo negativo de la gravedad. ¿Ok? Tener en cuenta estas dos ecuaciones son muy importantes. ¿Ok? Listo. He cumplido con el literal A. Ojo, este B o Y lo acabamos de hallar aquí, ¿no? Solo lo reemplazo y listo. Yo divido 9,03 para 9,8 y ese es el tiempo que le toma al objeto llegar a este punto. Si yo divido 2 veces este valor
para la gravedad es el tiempo que le toma llegar a este punto de acá. Ok, ya hemos cumplido con el literal A. Vean, vamos a ver el literal B del ejercicio. Miren lo que me pide el literal B. Me dice calcular las componentes de la velocidad primero a este tiempo, 0,5 segundos. ¿Ok? Para ambos el proceso es el mismo, sea a los 0,5 segundos o al 1,2, el proceso va a ser el mismo. Así que necesito que atiendan, por favor, cómo calculo la velocidad a los 0,5 segundos. Atiendan, por favor. Entonces, el literal B de mi ejercicio, literal B, lo voy a poner aquí, literal B me pide la velocidad a los 0,5 segundos, bueno, y después también me pide a 1,2, pero el proceso es el mismo. Quiero que atiendan. Miren, por favor. Recuerden, a los 0,5 segundos, supongamos que el objeto está en esta posición. Yo indiqué claramente que la velocidad en cualquier punto en X siempre va a ser la misma, ¿no? La única que va a estar variando es la velocidad en Y. Entonces, a los 0,05 segundos, su velocidad en X va a ser la misma siempre. Entonces, ¿cuánto va a valer? 11,98. La velocidad en X siempre va a ser la misma que yo halle desde el inicio. Eso no cambia durante todo el movimiento. ¿Ok? 11,98. Ya tengo la componente X a los 0,5 segundos. Me falta ya la velocidad final en Y en ese tiempo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago esta parte de aquí? Recuerden que teníamos la fórmula velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Esta era la fórmula con la que yo hallo velocidad en cualquier tiempo. Velocidad final. Se lo conoce velocidad final en cualquier tiempo, ¿no? Entonces reemplacemos. Velocidad inicial en Y, aquí lo tenemos. 9,03. 9,03 la velocidad inicial en Y. Reemplacemos en nuestra fórmula. Más la gravedad, recuerden que les indiqué, tenemos que tomar en cuenta ya el sistema de referencia porque estamos trabajando dos dimensiones. Sería menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. La gravedad, le tomamos en cuenta el signo porque estamos trabajando ya en dos dimensiones. Y esto multiplicándose por el tiempo que me está pidiendo el ejercicio, que sería 0,5 segundos. ¿Ok? Entonces, aquí más por menos, esto se hace negativo aquí. ¿Cuánto me da esta operación, por favor? Velocidad a los 0,5 segundos. Repito, en X, este valor de velocidad que yo hallo va a ser el mismo siempre, para todo el movimiento. El que va a variar es la velocidad en Y. ¿Por qué? Porque tengo la acción de la gravedad. Al inicio parte con una velocidad, pero debido a la gravedad va a ir disminuyendo hasta que en este punto se hace 0 y luego empieza a caer y esa velocidad ahora apunta hacia abajo, pero va a ir incrementando. ¿Por qué? Porque va a favor de la gravedad. Génesis. ¿Está Génesis en la reunión? Sí, tiene problemas de internet. ¿Cuánto me da eso? Podrán verificar en sus calculadoras que les debe dar 4,1. Verifiquen en las calculadoras. 4,1 metros sobre segundo. ¿Ok? Verifiquen en la calculadora. Aquí más por menos sería negativo. Vamos a considerar el signo de la gravedad debido a que estamos haciendo ya un estudio en dos dimensiones. Entonces me queda menos 9,8 ahí. Verifiquen. Y aquí quiero hacer referencia, ¿no? Como el ejercicio me pide las componentes de la velocidad a los 0,5 segundos, ¿cuáles serían esas componentes de la velocidad? Para X, su componente 11,98, ¿verdad? Esta es la velocidad en X. Y en Y, su velocidad es 4,1. ¿Ok? Estos serían las componentes del vector velocidad en ese tiempo. Esta sería la respuesta del literal B, porque me pide componentes. Si el ejercicio me dice la velocidad a los 0,5 segundos, ¿qué debo hacer ahí? Si me pidiera la velocidad, ¿qué debo hacer ahí? Debo hacer el módulo. Si me pidiera la velocidad a los 0,5 segundos,
tengo que calcular el módulo. Ya tengo componentes, puedo sacar el módulo de la velocidad. ¿Cómo saco módulo de la velocidad? Esto lo saco con Pitágoras, ¿no? Aquí tengo las dos componentes, las elevo al cuadrado, saco la raíz y ahí podré obtener el módulo de la velocidad. Pero mi ejercicio me pide las componentes de la velocidad en ese tiempo. Entonces mi respuesta quedaría hasta aquí. Hay ejercicios que te dice cuánto es la velocidad en ese tiempo. Entonces primero yo debo hallar las componentes de la velocidad y luego hallar el módulo. Ahí estaré completando la respuesta. ¿Ok? Entonces ya les vuelvo a hacer la videollamada para seguir resolviendo el ejercicio. Ya les vuelvo a hacer la videollamada en el horario respectivo, ¿ok? De ahí vamos a ir avanzando literal por literal para que esté claro este tema.